Nuevo bloque de Meridiano 64. ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué está pasando con Israel? ¿Cuál es el rol de Milei en la política internacional argentina? Vamos a analizar esto con el número uno por lejos. Se trata de Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la afectuosa exageración. No es una exageración, Claudio, lo saben todos, lo saben todos. Bueno, Claudio, tenemos conflictos en el mundo, tenemos que sentirnos preocupados desde la Argentina. ¿Puede escalar a algo de una mayor magnitud o ya los mandatarios tienen conciencia de que no hay que escalar aún más en estas problemáticas que se están dando? No sé si querés que empecemos por Rusia, por Israel. Yo creo que yo empezaría por algo más cerca que nos acerca también a esos rincones más calientes del mundo, ¿no? Los conflictos, incluso los que parecen lejanos, no están tan lejos. Creo que Argentina, que fue atacada 2 veces en su territorio, por la República Islámica de Irán a través de uno de sus brazos externos, el Hezbollah. 2 masacres se perpetraron en la Argentina, donde las víctimas fueron argentinos, ¿no? 2 masacres de países con los cuales Argentina no tenía por qué esperar un ataque. Bueno, es que los conflictos no están tan lejos como parecen y aparecen señales de que pueden estar acercándose aún más. Por ejemplo, el hecho de que Bolivia, el gobierno de Luis Alberto Arce, está llevando a una escala aún mayor, a un nivel mayor, algo que había iniciado su antecesor Evo Morales, no su antecesor inmediato, el presidente del cual él había sido el ministro de Economía. Evo Morales inició una asociación con la República Islámica de Irán. Hubo incluso varias visitas de Mahmoud Ahmadinejad, que fue uno de los presidentes más agresivamente ultraislamistas que ha tenido la teocracia chiita persa, ¿no? Que es en sí mismo un régimen fanático. Bueno, Ahmadinejad fue quien entró a América Latina por las puertas que le abrió Hugo Chávez en ese momento y con quien más tejió relación, además de con el régimen chavista en Venezuela, es con Bolivia, que ha firmado no hace mucho un acuerdo de complementariedad en el área de defensa. Eso teóricamente tendría que preocuparle mucho a la Argentina, quizás porque Irán está viendo en el presidente argentino una suerte de admirador de Benjamín Netanyahu, ¿no? O sea, es un presidente también que tiene posiciones a veces sobreactuadas, a veces exageradas, a veces hasta parecen de cholulismo político, ¿no? Pero puede que cambie porque, a ver, hablo por teléfono con Lula, que era un comunista de miércoles. Sí. El Papa era el representante del maligno y el otro día Francisco le dijo, te cortaste el pelo, se dieron un abrazo. Puede que cambie esto y qué negocio hizo nuestro país, porque vos podés decirle, bueno, nos solidarizamos con el pueblo, pero ya decir voy a cambiarle la embajada. Era como innecesario, ¿no? Sí, y a propósito de nada, digamos, ¿no es cierto? Porque Benjamín Netanyahu es un hombre muy cuestionado por su propio pueblo. Yo creo que hoy es mayoría la población israelí que quiere que Netanyahu deje el poder. Es decir, que tiene los meses contados. Aparentemente así sería, incluso hasta parece que se refugia en esta guerra que le cayó como anillo al dedo y que en algún momento tendrá que explicar por qué pudo jamás
ingresar como ingresó, como Juan por su casa, en lo que se supone la frontera más vigilada del mundo, junto con el paralelo 38, en la península de Corea. Pero ¿cómo puede ser que justo ahí, repito, la frontera más vigilada del mundo, pudieron entrar como de paseo y masacrar israelíes durante tantas horas sin tener una respuesta militar contundente como la que se supone que debe tener Israel en esa frontera? En algún momento tendrá que explicarlo. Lo que está a la vista es que ha engendrado un gobierno fundamentalista, un gobierno de características extremas, para refugiarse en el poder, porque perder el poder lo va a llevar directamente a un banquillo de los acusados por los casos de corrupción que tiene Netanyahu. En ese sentido me da la impresión de que Milei tiene más identificaciones con gobernantes que con países. No es con Estados Unidos, es con Donald Trump, sobre todo, que él se identifica. No es con Brasil, es con Bolsonaro. No es con Israel, es con Netanyahu. Y eso es lo peligroso. Yo, que su declaración o haber puesto a Hamás en la lista de organizaciones terroristas acá en la Argentina, para mí eso no es incorrecto, porque Hamás objetivamente es una organización terrorista. ¿Y el Estado israelí hace terrorismo también? No, yo no usaría la palabra terrorismo. Lo que sí creo es que Netanyahu encabeza un gobierno extremista y que está librando una guerra en la cual iniciarla no la inició Israel, sino que se inició el 7 de octubre con un pogromo sanguinario perpetrado por Hamás, incluso donde lo más golpeado en Israel es el espíritu más puro de Israel y de su origen. Los moshavim, que son las aldeas agrícolas, los kibbutzim, ¿no? Que son una matriz socialista que tiene el origen de Israel. Antes que el Estado israelí estuvo el kibutz en Israel. De los kibutz nació ese Estado. Y los kibutz son espacios de vida y producción socialista, igual que las moshavim, las aldeas agrícolas. Ahí atacaron brutalmente, buscando que Israel reaccione como reaccionó, sí. Lo cual me parece hasta sospechoso por lo funcional que es. Lo que trabaja Hamás, igual que Hezbollah, porque es el objetivo de Irán y en particular de quien diseñó el esquema de nidos anti-israelíes, que es el general Qasem Soleimani, el que murió desintegrado por un misil norteamericano en el aeropuerto de Bagdad. Era el jefe de la fuerza Quds en la Guardia Revolucionaria. Soleimani diseñó ese sistema, ese dispositivo que tiene a Hezbollah en el Líbano, Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen y milicias alawitas pro-iraníes en Siria y milicias chiitas pro-iraníes en Irak, ¿no? Pero el trabajo que hacen es de estigmatización de Israel. Jamás sabe cómo va a reaccionar Israel dándole un golpe como el que le dio. O sea, Hamás es responsable de la masacre de su propio pueblo porque lo busca esa masacre, está tallando el estigma sobre Israel y Netanyahu se presta a eso con una guerra en la cual Israel comete crímenes de guerra, que evidentemente son crímenes de guerra. No usamos el término terrorismo como dijiste recién, sino que crímenes de guerra. Claudio, sí. Antes de pasar a pedirte que hablemos de Rusia, de Putin, de la Ucrania, de Volodymyr Zelensky... Quiero aclarar una cosita. Sí. El objetivo de Hamás es que Israel mate civiles palestinos. Por eso se parapeta entre civiles. O sea, el objetivo, si yo ataco a alguien que sé que me va a contraatacar, ¿no? Y yo me oculto entre la gente, yo estoy haciendo que... Estás fagocitando que la muerte de tu propia gente. Absolutamente, porque esa es la estrategia de Hamás. Sus propios muertos son la estrategia, no los muertos que provoque Israel. Pero esto
cuando Israel ataca busca un blanco de Hamás, por una cuestión muy lógica, ¿no? Matar civiles es contraproducente para Israel. No digo que es porque los quiera o que sea, no, porque no tiene sentido. No solo no tiene sentido, es contraproducente para Israel, ¿no? Ataca blancos de Hamás, pero Hamás se parapeta entre la gente. Esto hace que Hamás esté cometiendo crímenes de guerra contra su propio pueblo y que Israel también lo está cometiendo contra ese pueblo porque sabe que sus ataques van a dejar miles de víctimas civiles, entre ellas miles de niños, y eso no puede no ser un crimen de guerra. Viajamos, Claudio, entonces a Ucrania. Se están peleando dos elefantes en un bazar llamado Ucrania. ¿Qué hay de fondo allí? Y también, ¿no?, si esto puede seguir creciendo el conflicto o va a tender a desaparecer. ¿Cuál es tu punto de vista? A mí me da la impresión, si uno toma lo que está ocurriendo en estos últimos meses, da la impresión de que hay un agotamiento en la guerra y que a ese agotamiento lo está manifestando más Ucrania y el aparato de asistencia de Ucrania. Ucrania ha aportado un coraje militar inesperado. Yo creo que hasta los propios ucranianos se sorprendieron con su capacidad de lucha. Sobre todo cuando le hundieron el acorazado también. Pero la capacidad de lucha de los ucranianos, es heroico lo que están haciendo, pero sin las armas que los proveen las potencias de la OTAN no hubiera podido sostener esta resistencia que ya está por cumplir 2 años, que es una proeza por parte de Ucrania. Pero a 2 años empezamos a ver que los astros se alinean a favor de Putin en el escenario bélico. ¿Por qué? Y porque Trump tiene posibilidad de volver a la presidencia. Todas, y Trump, ¿no? O casi está todas. más cerca de Putin que de sus socios europeos en la OTAN. ¿No? Vive siempre, y cuando fue presidente lo hizo, cuando estaba en las primarias republicanas que lo llevaron a la presidencia, empezó a plantear públicamente su admiración por Vladimir Putin, empezó a proponer el modelo de liderazgo de Putin como un modelo de liderazgo, o sea, una autocracia, él lo proponía como un modelo de liderazgo. Luego se supo, a partir de las investigaciones de Christopher Steele, un ex agente del MI6, la inteligencia militar británica, que ahora está en la actividad privada, tiene una agencia de espionaje privado, y fue contratado tanto por republicanos primero, cuando Trump entró a la interna, como por demócratas después, cuando quedó coronado candidato republicano. Y lo que descubrió Steele es que en sus pasos por Rusia, en sus pasos por Moscú, bueno, había generado elementos que a Vladimir Putin le permitirían tenerlo bajo control, ¿no? Vladimir Putin puede controlar a un presidente norteamericano. Por eso primero Putin lo ayudó a ser presidente. Recordemos el trabajo de los escuadrones de hackers rusos que bombardearon la campaña electoral de Hillary Clinton, volvieron a trabajar a favor de Trump en la elección que Trump perdió contra Joe Biden cuando buscaba la reelección. Trump ha sido funcional a Putin debilitando la OTAN cuando él fue presidente, la puso en crisis, trabajó para favorecer el Brexit. Él apoyó a Nigel Farage, que era el líder del United Kingdom Independent Party, que fue el partido pro-Brexit, el partido de los ultranacionalistas británicos, y son pro-Brexit. Él colaboró a que la Unión Europea perdiera nada menos que a Gran Bretaña. Todo lo que hizo Trump como presidente fue funcional a Putin, y ahora lo vuelve a hacer cuando en estos días dijo que él le pedirá a Putin que ataque a los países de la OTAN que no estén al día con las cuotas que tiene que poder. Bueno, eso impactó ¿contra qué? Contra la OTAN. El que festejó fue Putin. Entonces empieza a ver, además a eso se suma, que en el Congreso de los Estados Unidos lleva larguísimos meses trabada
la aprobación de los fondos que tiene que mandarle Ucrania para que Ucrania pueda seguir peleando. Y está trabada en el Congreso porque los legisladores trumpistas, los que responden a Donald Trump, lo están trabando. ¿Logra financiarse Rusia con los 1.000 millones de euros que le vende por día de gas a Europa? ¿O cómo hace para que su economía no decaiga catastróficamente? Porque tenemos una economía peor que la de Ucrania, peor que la de Rusia. Esa es una gran pregunta. Porque creo que Occidente ¿cómo está pasando, ¿no? Yo no la sabría explicar, pero veo ese fenómeno que está señalando. Cuando esta guerra empezó, las potencias occidentales confiaron que aplicando una serie de sanciones económicas, Rusia no iba a poder sostener una guerra prolongada. Sin embargo, si bien en un principio sintió el impacto de esas sanciones, está claro que supo reformularse Rusia. ¿Por alguna triangulación comercial? ¿Qué puede bueno, haber de en fondo? parte porque se apoyó en China, hará triangulaciones también, pero las ventas de petróleo, prácticamente lo que perdió vendiéndole a Europa, lo recuperó vendiéndole a la India y a China. La India es el país más poblado del mundo, China es el segundo país más poblado del mundo. Son ventas muy, muy importantes. Y yo no sabría explicar qué otras maniobras logró hacer para reformular su economía. No es el primer país que lo hace. Cuando la Unión Soviética desapareció, países como Finlandia tuvieron casi que reinventarse, porque el 90 y pico % de sus exportaciones iban a una potencia que desapareció de un día para otro. Y la reinvención se hizo, y en tiempo récord y de una manera hiper exitosa, al punto tal de que una fábrica que siempre había producido borceguíes, no me acuerdo ahora el nombre, pero es muy famosa, muy de una marca muy famosa, es una Nokia, creo que es. Nokia es finlandesa. Sí. Bueno, Nokia fabricaba borceguíes, zapatos para caminar en la nieve, ¿no? Para caminar en los glaciares que cubren los fiordos de Finlandia, ¿no? Y se transformó en una potencia de alta tecnología, sobre todo en el campo de la telefonía celular. Bueno, no digo que ha hecho una proeza en los mismos términos, no es una proeza tecnológica la de Rusia, pero sí hubo en estos 2 años una reconversión de la economía que hace que primero las sanciones le hayan provocado un efecto negativo, pero que luego volvió al crecimiento económico y la está sobrellevando a la guerra mucho mejor que la economía ucraniana, la que además, si le sacan el pulmotor occidental, que se lo están sacando, y se desvanece. Hoy por hoy creo yo que el que está entre las sogas recibiendo golpes es Ucrania, y el que está más sólidamente a la ofensiva es Rusia, ¿no? Claudio, es interesantísimo tenerte y me gustaría consultarte sobre cómo ves el desempeño internacional en estos primeros 2 meses de Javier Milei y de Diana Mondino, y si podremos encontrar el rumbo como país en este punto de inflexión que creo que está significando el gobierno del nuevo presidente. Bueno, en Diana Mondino, que a mí me parece una mujer sumamente inteligente, uno ve reacciones esperanzadoras. Por ejemplo, el hecho de que haya matizado el anuncio que hizo desde Israel Javier Milei sobre el traslado de la embajada. Hay que tener en cuenta que ella matizó eso, le bajó un poquito el tono, diciendo que bueno, que ese es un proceso
sin que Milei le pida la renuncia, como pasó con Osvaldo Giordano, pero sin confirmarlo creo que tampoco. Varios le tienen que haber dicho, mira, si había un punto en el que Argentina tenía una política de Estado y los gobiernos de distintos signos a eso lo mantenían, en el tema de todo lo referido a la Resolución de Naciones Unidas de 1947, que es por la cual existe el Estado de Israel y debiera existir un Estado palestino, que no es por Israel, que no existe, porque fueron los países árabes y la propia dirigencia palestina de ese momento la que rechazó la resolución porque no aceptaba que exista junto a un Estado árabe y un Estado palestino. En esa resolución se establece que el territorio de Palestina se divide para 2 estados y se establece que para Jerusalén una categoría de ciudad internacional, queda bajo control internacional, no podía ser capital de ninguno de esos países, ¿no? Uno puede recorrer la historia desde la Declaración Balfour en 1917, donde por primera vez, o donde el gobierno británico planteó por primera vez en la historia la necesidad de la existencia de un Estado judío en Palestina, la resolución de 1947 y después los hechos que descarriaron todo, la guerra de 1948, donde los árabes atacaron a Israel cuando estaba recién nacida, todavía retumbaba la voz de David Ben Gurión en el Teatro de la Ópera de Tel Aviv, donde se realizó el acto fundacional cuando tuvieron la primera guerra, la guerra de 1967, en la cual Israel gana en 6 días y ocupa las alturas del Golán, Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí, y también la parte oriental de Jerusalén, el este de Jerusalén. Después en el 80 el gobierno que encabezaba Menachem Begin va a anexar y va a declarar a toda la ciudad capital de Israel. Argentina siempre había mantenido como el grueso de los países del mundo una posición de neutralidad frente a todo lo que desde el espíritu de la resolución de 1947 de Naciones Unidas deba resolverse en una mesa de negociación entre palestinos e israelíes. Y la cuestión Jerusalén es parte de eso. Haber anunciado el traslado de la capital es algo que los que lo hicieron, que son muy pocos países, muy pocos, fueron más vale ciertos gobernantes, no era una cuestión de Estado. Por ejemplo, Trump, fue una cuestión de Trump, ¿no? Que cambió la embajada. Después Guatemala, por ejemplo, que fue Jimmy Morales. Jimmy Morales y su sucesor que completó el trámite, Alejandro Yamatei. Honduras, que fue Juan Orlando Hernández, hoy preso en los Estados Unidos, y Jimmy Morales escondido en Nicaragua, porque también está buscado, igual que Yamatei, que va a terminar preso también. Bueno, pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que fueron casi decisiones personales. Acá también. Y después hay otros países, no sé, Papúa Nueva Guinea, Kosovo, que no es reconocido como país por todo el mundo, pero más de 190 países dejan la embajada en Tel Aviv. Entonces, en esto, un gobierno que siempre está diciendo poner la Argentina en el mundo, poner la Argentina, porque estamos fuera del mundo, bueno, en este tema la sacó del mundo. El mundo está en otra vereda, que no es estar en contra de Israel. Lo que pasa es que lo que hizo Trump, lo que hizo Jimmy Morales, lo que hizo Juan Orlando Hernández y ahora lo que hace Milei es pro Netanyahu, no pro Israel. Es pro Netanyahu. Y Netanyahu es un personaje por demás controversial. Y con los meses contados. Probablemente, y ojalá, porque le va a hacer mucho bien a Israel. En esto hay que tener en cuenta que tanto Hamás como Netanyahu rechazan la solución de los 2 estados. Y lo que el mundo propone es la solución de los 2 estados. Estados Unidos también, la Unión Europea. El consenso mundial es que se aplique completamente la resolución de 1947, que hasta ahora se ha aplicado a medias. No por culpa de Israel, a esa todas las partes lo tienen que entender, pero que se aplique la totalidad. No puede ser aceptado y apoyado en el mundo ningún liderazgo que
esté en contra y que sabotee la solución de los dos estados. En contra está Hamás, porque no quiere que Israel exista, y Netanyahu, porque no quiere que haya un Estado palestino independiente. Por último, Claudio, de perdurar Milei en la presidencia y de lograrla nuevamente Trump, ¿sería algo bueno para la Argentina esta relación? Bueno, si Israel cambia, si Milei cambiara, Milei hasta que yo no descarto que cambie y que haya un cambio positivo en él, pero creo que tiene que haber un cambio en él. Hasta ahora lo que yo veo en Milei es una extraña coherencia de amor a los extremos. En todos los aspectos él abraza los extremos, ¿no? En la teoría económica abraza a Murray Rothbard. Murray Rothbard no es pro economía de mercado, es pro sociedad de mercado. Y la sociedad de mercado no es lo mismo que la economía de mercado. En la sociedad de mercado todo es mercadeable. También los órganos del cuerpo humano, los niños, los ríos, las montañas, todo. Y eso es un extremismo lunático, muy útil para la cátedra. Hasta las ballenas, claro, como dijo Benjamin Lynch. Muy útil para lo académico, ¿no? Igual que Frederick von Hayek, que Ludwig von Mises, que James Buchanan. Es apasionante, yo los he leído, yo los he estudiado, ¿no? En mis épocas en la universidad. Pero convertir eso en plan de gobierno es fundamentalismo. Es como, ¿qué es el fundamentalismo? Es llevar los fundamentos de una religión, convertir los fundamentos de una religión en programa de gobierno. Bueno, si hago eso, si convierto los fundamentos de una teoría política, además radicalizada, en programa de gobierno, bien, eso es ser fundamentalista. Y es un problema muy grave, que manifiesta en todos los órdenes. Se enamora del judaísmo, lo cual me parece muy lógico, porque el judaísmo tiene una historia y una riqueza cultural impresionante, pero él se enamora del Rebbe de Lubavitch, se enamora no del judaísmo, el judaísmo es el 99%, y el 1% que son los ultraortodoxos, ni siquiera los ortodoxos, los ultraortodoxos. O sea, cuando abraza el judaísmo, abraza la ultraortodoxia, igual que lo hace en la economía con las vertientes más radicalizadas del pensamiento económico. Y cuando utilizó el concepto representante del maligno, está expresándose en términos lefebrianos. Monseñor Marcel Lefebvre era un teólogo de la Iglesia que incluso participó en el Concilio Vaticano II, pero él defendía la continuidad de la liturgia con los ritos tridentinos, un ultraconservador, pero ultra, recontra ultra, hasta punto tal que luego él fue un agresivo enemigo de las reformas estatuidas por el Concilio Vaticano II, despreció y atacó profundamente no solo a Juan XXIII, sino a Pablo VI, su sucesor, y hasta Karol Wojtyla, ¿no? Que no era precisamente un teólogo vanguardista, sino todo lo contrario, un conservador. El lefebrismo es una corriente oscurantista dentro de la Iglesia. Haberle dicho al Papa, a quien yo le cuestiono muchas cosas, a mí no me seducen muchísimas cosas, como que pero decirle representante del maligno no es utilizar un término gauchesco, no, eso es lefebriano, ¿eh? O sea, cuando dijo eso, yo vi el lefebrismo, entonces digo, wow, ¿no? Cuando se abraza el judaísmo es con los ultraortodoxos, cuando da señales dentro del catolicismo, da señales lefebrianas, pero habrá algo en lo que no abrace un extremo. Pareciera que no. Claudio, ha sido un gusto recibirte, lo hemos hecho desde la primera temporada de nuestro programa y estamos transitando la 14. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarme, como siempre, para mí un gusto. Un placer. Gracias.